Hola, bienvenidos a mi Storytelling Colombia, Voces de un siglo que cambió el rumbo. Me llamo Alejandra, nací en 1997 y desde que tengo memoria he escuchado que Colombia es un país difícil de entender. Quise saber por qué, así que empecé a mirar hacia atrás, hacia una historia que cambió con fuerza en 1991. En 1991, mucho antes de que yo naciera, Colombia decidió cambiar su historia. Miles de jóvenes cansados de la guerra, del miedo y de la desigualdad impulsaron un sueño, una nueva constitución. Lo llamaron la séptima papeleta. Fue un acto de valentía, una generación que decidió que la voz del pueblo debía escribirse en papel y hacerse ley. Plan Colombia 1999. El conflicto armado no cesaba. A finales de los 90 surgió el Plan Colombia, un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y los grupos armados. Fue una estrategia que llenó los cielos de aviones militares y llevó tropas a lo más profundo de la selva. Miles de familias rurales quedaron atrapadas entre dos fuegos. Muchas tuvieron que abandonar sus tierras, dejando atrás sus casas, sus cultivos, su vida entera. El Plan Colombia reforzó al Estado en las ciudades, pero también profundizó las heridas en el campo. Una vez más, el sueño de la paz parecía alejarse, escondido entre el humo de los helicópteros y las promesas incumplidas. Seguridad democrática y reelecciones. En el 2002 llegó Álvaro Uribe a la presidencia con su política de seguridad democrática. El país cambió, las carreteras volvieron a ser transitables, los secuestros bajaron y las guerrillas se debilitaron. Pero la violencia no desapareció. Desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos y nuevas heridas en los territorios. Mientras tanto, en la economía Colombia se abrió aún más al mundo, se firmaron tratados de libre comercio y en la minería se expandió como una de las principales apuestas del Estado. Acuerdo de paz. En el 2016, después de décadas de guerra, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC. Para muchos era el inicio de una nueva Colombia, para otros un acuerdo incompleto. El conflicto no terminó del todo, pero por primera vez la palabra paz dejó de ser un solo sueño y empezó a escribirse en las calles. Movimientos sociales y alternativos. En medio de los cambios, nuevas voces empezaron a hacerse escuchar. Estudiantes, mujeres, indígenas, comunidades afrodescendientes, todos reclamando derechos, dignidad y un modelo económico más justo. Migración venezolana. A partir del 2017, otra realidad tocó nuestras puertas, la migración. Venezuela, golpeada por la crisis, vio a millones de sus ciudadanos caminar hacia Colombia buscando futuro. Nuestras ciudades cambiaron, los retos humanitarios crecieron, pero también la solidaridad. Una Colombia distinta se empezaba a tejer en plazas, colegios y hospitales. Pandemia y estallido social. Y entonces llegó la pandemia, el mundo se detuvo y con él Colombia también. El COVID-19 desnudó las desigualdades, desempleo, hambre, falta de acceso a la salud y a la educación. En 2021, el paro nacional mostró la rabia y la esperanza de una generación que se niega a heredar la injusticia. Jóvenes trabajadores y comunidades enteras salieron a las calles a exigir un país diferente. Y llegó el giro a la izquierda. En el 2022, por primera vez, Colombia eligió un gobierno de izquierda. Gustavo Petro y Francia Márquez representaron la esperanza de millones de voces que nunca antes habían sido escuchadas desde el poder. Hoy la paz total, las reformas sociales y la transición energética marcan la agenda, pero el cambio apenas comienza y como siempre en Colombia, nada está escrito de antemano. En mi comunidad, cada historia tiene cicatrices. Hay recuerdos de guerra, de hambre, de promesas rotas, pero también hay brotes de vida, jóvenes que emprenden, mujeres que siembran huertas, colectivos que escriben nuevas canciones para este país que no se rinde. Todo lo que pasó a nivel nacional también se vive aquí, en nuestras calles, en nuestros sueños, porque la historia no es algo que se hereda, la historia es algo que se construye todos los días en lo pequeño. Colombia sigue cambiando y nuestras voces también cuentan.